Recién hasta me pareció ver a la hermana Sina, creería yo que es de Tarija. Así que hermanos queridos, que el Señor les bendiga, la hermana de Buenos Aires también con su familia, y qué bueno es que podamos ir rápidamente a la reunión de un lugar a otro, tan solamente a un clic de distancia. Así que aprovechamos esto que nos da el Señor de poder ver a tantos queridos hermanos y poder de alguna manera participar juntos de lo que el Señor nos habla a través de su bendita palabra. Con la ayuda del Señor, mis queridos hermanos, vamos a meditar en estos minutos. Me he puesto el cronómetro para no pasarme del horario y no gastarle más tiempo de lo dispensado, hermano. Pero me gustaría que analizáramos rápidamente un pasaje en las Escrituras a través de dos de los evangelios. Si me permiten, los hermanos, voy a compartir una pantallita. Si el anfitrión me habilita, yo podría compartir una pantallita que nos va a ayudar para ir avanzando en el avance de este mensaje. Primeramente, mientras los hermanos van compartiendo, vamos a ir a Mateo capítulo 17. Ya está compartido, Adrián. Muchas gracias, Roberto. Mateo capítulo 17. Vamos a compartir ahí la pantallita. Muchas gracias, hermano. Perfecto. Y ahí vamos a ir, vamos a tratar de que se vea un poquito más grande. Bien, ahí Roberto, ¿se ve bien? Perfecto, bien hermanos. Bueno, vamos a analizar primeramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Allí va a estar nuestro punto de anclaje para el tema que vamos a ver hoy día. Y vamos a arrancar desde el versículo primero. Mateo capítulo 17, verso primero. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Verso 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Pongamos una marquita ahí, mis queridos hermanos, y acompáñenme por favor a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, y allí vamos a arrancar con el verso 28 para analizar la misma situación, el mismo evento, pero desde la óptica de Lucas. ¿Sí? Lucas capítulo 9, verso 28, dice la palabra del Señor. Aconteció 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Vuelvo a leer el verso 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía.
Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron por aquellos días, no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Queridos hermanos, que el Señor añada su bendición a lo que vamos a meditar en esta noche. Es muy bueno poder ver esta escritura analizada desde los tres evangelios. Por una cuestión de tiempo, hemos tomado solamente el relato de Mateo y el relato de Lucas. El relato de Marcos tiene algunos detalles importantes también, pero los detalles más relevantes, digamos, para lo que queremos rescatar y realzar en esta meditación, están en estos dos evangelios. En primer lugar, nosotros podemos ver que había un objetivo con esto. El objetivo era, en primera medida, que el Señor Jesucristo pudiese recordar el amor del Padre, que no había variado en ningún momento, pero que sin embargo iba a ser manifestado en una posición especial donde el mismo Señor Jesucristo, sabiendo que el Padre le amaba, iba a tener que ser dejado solo. Dice el verso 5 de Mateo capítulo 17, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El segundo objetivo por el cual se narra esta historia, encontramos que tanto Moisés como Elías no solamente estaban hablando del momento de la partida del Señor, sino también le estaban aclarando aquellas glorias que vendrían detrás del sufrimiento. Y como tercer punto, que es lo que vamos a hacer foco nosotros, esta situación iba a confirmar la fe de los mismos discípulos, aquellos 3 discípulos. Y uno puede de alguna manera preguntarse, ¿por qué estaba Pedro, Juan y Jacobo y no el resto? Sin duda nosotros podríamos tratar de deducir un montón de situaciones, ¿no? Porque quizás estuvieron entre los primeros que fueron elegidos, podríamos decir porque quizás estos 3 estuvieron en situaciones especiales, como cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo, como cuando el Señor se apartó en el huerto de Getsemaní, también se los llevó. Podríamos ir relatando distintos sucesos por el cual el Señor los eligió. Algunos estudiosos de las Escrituras dicen que incluso podría haber sido porque el Señor sabía que ellos no iban a decir nada de esto que había pasado porque era necesario que viniese el evento de la cruz. Nosotros podemos tratar de dilucidar muchísimas situaciones por el cual esto estaba pasando, pero hay algo que nosotros tenemos que saber, mis queridos hermanos, y es que la Escritura así lo dejó. Algunos datos importantes para rescatar entre estos dos evangelios. En primer lugar, si nosotros leemos tanto en Mateo como en Marcos, habla de 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Sin embargo, Lucas dice, en el verso 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. No es que haya algún tipo de discrepancia en las escrituras, absolutamente no. Mis queridos hermanos, las escrituras son tan sólidas y no tiene absolutamente ningún margen de error a que el hombre en algún momento haya podido decir, acá hay un error en la escritura. Mis queridos hermanos, el Evangelio, compuesto por los 4 evangelios, en realidad lo que hacen es tener una base firme y sólida de lo que sucedió acá en la tierra mientras el Señor Jesucristo estuvo. Ahora uno dice, bueno, ¿y por qué puede ser justamente que Lucas hablaba de 8 días y Mateo y Marcos habla de 6? La respuesta está en la forma de conteo, donde en el libro de Mateo, capítulo 16, se cuenta justamente un evento como un día más. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lucas cuenta ese día, el día de la confesión de Pedro. Lucas también cuenta el inicio del día del conteo cuando ellos van a aquel monte. Entonces, ahí está la sumatoria de esos 2 días que tanto Mateo como Marcos no cuentan la confesión de Mateo y tampoco cuentan el inicio del día en que ellos parten al monte. Algunos dicen que eran el monte Hermón, otros dicen que eran otro monte, pero el que más se acerca a lo que nosotros podemos llegar a estudiar de acuerdo a los acontecimientos cuando ellos bajan del monte, es que tendría que haber sido justamente el monte Hermón, que está
en Alta Galilea, a 1200 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué se dice de que podría haber sido este monte y no el monte Hermón, como dicen algunos teólogos? Justamente porque cuando el Señor baja de este monte, se encuentra con gente que venía prácticamente desde Capernaum. Entonces es el monte que está más cercano a esta posición. Eso es solamente un dato geográfico. Pero, ¿qué podemos decir nosotros, mis queridos hermanos? Que se puede corroborar al día de hoy esa cadena montañosa y saber cuál fue el monte en el que el Señor estuvo, como así también en cada una de las historias narradas en cada uno de los evangelios. Pero vamos a irnos ahora al versículo 2 del capítulo 17, donde justamente allí nosotros vamos a ir metiéndonos de lleno en la enseñanza ya para nosotros. Dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Para entender un poco a qué se refiere la Escritura, cuando dice se transfiguró delante de ellos, mis queridos hermanos, allí la palabra transfigurado viene de la palabra metamorfosis. La palabra metamorfosis, en el idioma original en el que fue escrito el libro de Mateo, se refiere a dos tipos de metamorfosis. Hay una metamorfosis que es la interna, y hay otra metamorfosis donde la palabra es la palabra esquema, que significa una apariencia exterior. En esa apariencia exterior nosotros podemos entender lo que justamente Mateo va a escribir como el rostro y las vestiduras. ¿Qué es lo que pasa en ese momento de esta transfiguración del Señor? El mismo rostro del Señor es cambiado. Sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Si nosotros, sin perder acá nuestro Evangelio de Mateo, les voy a leer Filipenses, capítulo 2, versículo 6, como para entender un poquito más en qué consistía este cambio de apariencia exterior. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos míos, nuestro amado Señor Jesucristo era 100% hombre, pero 100% Dios también, cuando estuvo acá en la tierra. Esto es algo importantísimo para nosotros poder identificar siempre y cada vez que leamos los evangelios. Hermanos míos, la gloriosa persona del Señor Jesucristo es y fue en aquel momento 100% hombre y 100% Dios. Hermanos, esto nos debe llevar a nosotros a tener esta expectativa. En primer lugar, tanto Mateo como Marcos y Lucas lo van a mostrar, y ya vamos a ver cómo en la carta del apóstol Pedro nos muestra el objetivo de esta visión, de esta transfiguración, donde en realidad no fue una visión, y lo va a relatar Lucas bien detalladamente, diciendo, miren, estábamos cansados, estábamos cargados de sueño, pero como dice el relato de Lucas, pero no estábamos dormidos. Ellos estaban despiertos, viendo cómo la apariencia del Señor Jesucristo, tanto en su rostro como en sus ropas, se hicieron resplandecientes. Miren, hay algunos historiadores, porque es bueno comparar este relato bíblico con lo que narran algunos historiadores también, algunos de ellos judíos, incluso contemporáneos al Señor, y dicen, no era el reflejo del sol, no era el atardecer del sol donde se veía un resplandeciente por el sol, hermanos míos, era el resplandor de aquel que era Dios mismo, y que se estaba transfigurando, que estaba tomando esa metamorfosis de esquema de su exterior, y ellos por primera vez estaban viendo al Señor Jesucristo por estos pequeños minutos, por estas fracciones de minutos, viéndolo a Él glorificado, a través de una presencia que antes ellos nunca habían podido ver. En ese momento, tanto Pedro como Juan y Jacobo iban a estar experimentando lo que era ver por primera vez al Señor Jesucristo prácticamente en una instancia de glorificación, que María recién lo ve, una de las Marías, cuando está allí y el Señor resucita, y María va y se aferra a los pies del Señor, y el Señor les dice, María, aún no me toques. Es un adelanto de lo que ellos iban a poder ver del mismo Señor glorificado. Ahora, ¿qué es lo que pasa allí en ese versículo 2? Dice, su rostro fue como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Y he aquí, en ese mismo instante, dice la Escritura, se les aparecen en el versículo 3 Moisés y Elías hablando con él. Hermanos, esta situación narrada, digamos, por única vez en los evangelios, nos muestran al mismo Señor Jesucristo, Dios glorificado,
a punto de entrar en la carrera final de aquella vía dolorosa, donde Él mismo iba a ir a morir por nosotros, pero en esta instancia es como que se abre una puerta desde el cielo, acá mismo en la tierra, y lo vemos al Señor Jesucristo glorificado, juntamente con Moisés y Elías, datos no menores, mis queridos hermanos. Como vamos, si les pido me acompañen, marquemos ahí en Mateo, y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 34. Deuteronomio, capítulo 34. Y ahí vamos a ver que este Moisés, justamente, llega un momento en que él muere. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5, dice la Escritura: murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Aquellos judíos pueden decir que Moisés murió. ¿Cómo va a estar presente allí hablando con el Señor Jesucristo? La misma Biblia nos muestra qué fue lo que pasó, justamente si nosotros nos vamos a la carta de Judas. Allí en Judas, en el versículo 9, podemos ver una puertita abierta donde se nos muestra qué es lo que pasa con Moisés. Dice el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué es lo que pasa acá con el arcángel Miguel y Satanás? En realidad, la escena acá se ve el cuerpo de Moisés. No sabemos cómo fue, pero evidentemente el cuerpo de Moisés fue disputado entre Satanás y el mismo arcángel Miguel, para de alguna manera ser reservado para uno de los momentos en el que iba a estar preparado, era para este, para Mateo capítulo 17, en el momento de la transfiguración. Queridos hermanos, si nosotros tuviésemos en cuenta tantos detalles que tiene esta transfiguración del Señor Jesucristo, donde nos muestra de este Moisés, donde su cuerpo incluso fue encontrado en medio de una disputa, donde justamente es rescatado ese cuerpo para Dios, incluso el mismo Satanás quiere quedarse con ese cuerpo y seguramente impidiendo también esta situación de Mateo capítulo 17. Evidentemente va a haber otra situación, como dice más adelante, cuando lleguemos nosotros a los dos testigos, pero no es tema de este día. Pero por otro lado encontramos a la segunda persona que estuvo allí con el Señor Jesucristo y junto con Moisés. Nos dice la Escritura que fue Elías. Elías, como nosotros sabemos, lo narra allí en Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 11. Nos va a decir que hubo algo especial con este profeta. Segunda Reyes, capítulo 2, verso 11. Dice la Escritura: aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. No vio muerte. Hermanos míos, Mateo capítulo 17 nos muestra como en un cuadro al Señor Jesucristo glorificado, a Moisés y a Elías hablando con el Señor Jesucristo acerca de su partida, acerca de cómo iba a ser, acerca de los sufrimientos que iba a tener que pasar el Señor Jesucristo, pero acerca también de las glorias venideras, de lo que iba a venir. Hermanos, miren, nosotros podemos ver acá que prácticamente estaban dos representantes de dos columnas que iban a confirmar de que el Señor Jesucristo iba a venir. Miren, no por nada estaba Moisés y no por nada estaba Elías. Moisés fue el representante de la ley y Elías era el representante de las profecías. Vamos a buscar un texto allí en Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo capítulo 5, verso 17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué estaba Moisés al lado del Señor Jesucristo? Mi querido hermano, el Señor Jesucristo vino a cumplir absolutamente toda la ley. Porque esta ley, que era la que nos condenaba, que era la que nos decía que estábamos perdidos en nuestros pecados, que era la que nos decía que no podíamos de ninguna manera alcanzar a Dios, acá Moisés, como el representante de la ley, estaba viendo que aquel elegido entre miles, el Señor Jesucristo, sí la cumplió. Y que había cumplido absolutamente todos los puntos.
Y estaba allí para demostrarle a Moisés que aquella ley que nos llevaba a estar lejos de Dios, ahora era nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo. Aquella ley a la cual Moisés fue el portador, ahora nos puede llevar a alguien que estaba cumpliendo la ley en cada uno de sus puntos, mis queridos hermanos, para salvarnos a usted y a mí. Nuestra salvación no es el fruto de que alguien murió en la cruz del Calvario solamente. Nuestra salvación está fundada en alguien que cumplió absolutamente todo lo requerido en la ley dada por Dios, por amor a usted y por amor a mí. No hubo ni siquiera un punto, ni una jota, ni una tilde que nuestro amado Salvador no cumpliese en la ley, por amor a usted y por amor a mí, y por obediencia al Padre. Hermanos míos, la obediencia del Señor Jesucristo a absolutamente todos los puntos de la ley forjó nuestra salvación bendita, la cual gozamos cada uno de nosotros. Pero por otro lado, encontramos también a Moisés. Lucas capítulo 24, a Elías, Lucas capítulo 24, y allí se nos va a hablar acerca de los profetas. Como recién dijimos, Elías era el representante de todas las profecías que hablaban del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 24, verso 27, dice la palabra del Señor. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, nunca pasó en toda la historia que tantos profetas hablaran del Señor Jesucristo y absolutamente todas las cosas se fueron cumpliendo. Verso 44 del mismo capítulo 24 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, miren, realmente es sorprendente ver todas las escrituras en el Antiguo Testamento de los profetas que hablaban del Señor Jesucristo. Ver cómo incluso en la ley, cada uno de los detalles del tabernáculo, cada una de las fiestas, cada una de las celebraciones, todas hablaban del Señor Jesucristo. Pero hay tantos detalles embebidos en el libro de los Salmos que si nosotros pudiésemos de alguna manera dedicarnos un tiempo importante a estudiar, veríamos cómo muchos de los salmos nos hablaban de la persona del Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Asaf, un músico, cómo puede ser que David, cómo puede ser incluso que autores no reconocidos y no se sabía quién escribieron, hablaban del Señor Jesucristo? Hermanos, esto nos habla del poder de la palabra inspirada por Dios, que nos declaró desde la antigüedad de la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Y acá estaban dando de esto testimonio Moisés y Elías también. En este momento tan sublime, allí en aquel monte, a 1200 metros de altura, el cuadro que estaba viendo Pedro, Juan y Jacobo era el mismo Señor Jesucristo, confirmando absolutamente toda la ley y confirmando todas las profecías de lo que él hablaba. Mi querido hermano, cuando usted habla del Señor Jesucristo, hay un trasfondo de cumplimiento de ley y de profecías que dicen, acá está, se cumplió lo que de él estaba escrito. Hermano, no es un evangelio liviano, no es una salvación sencilla la que tenemos. Es una salvación tan compleja, tan completa, tan sublime, tan del cielo y tan del Padre, mis queridos hermanos, y todo se concentra en la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Para seguir avanzando, mis queridos hermanos, vemos allí, volviendo a Mateo capítulo 17, en el verso 4, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Sin duda que Pedro no le estaba escapando en lo que él estaba diciendo en ese momento. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Acá nosotros podemos identificar algunas preguntas que por ahí nos haríamos. ¿Cómo puede ser que Pedro haya identificado al Señor sin duda, pero a Moisés, y que haya identificado a Elías? No sabemos si quizás fue la conversación que escuchó del Señor Jesucristo. No sabemos cuál fue el motivo, pero Pedro sin duda sabía que era bueno para ellos estar ahí. Hermanos míos, como así también es bueno para nosotros contemplar la presencia del Señor. Miren, Pedro en el capítulo anterior
le había declarado al Señor Jesucristo, justamente cuando el Señor le dice, respondiendo Simón Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una confesión tan importante del apóstol Pedro, pero ahora acá estaba viendo al Hijo realmente glorificado. Él estaba confirmando lo que él mismo había confesado, pero aparte se estaba confirmando la ley, se estaba confirmando los profetas. No había ninguna otra expresión mejor para él que decirle, Señor, quedémonos acá. La enramada, para aquellos hermanos nuevos o para aquellos amigos que están escuchando, la enramada era una casita prácticamente hecha de ramas, donde el profeta se sentaba allí y eso subía para cubrirlo del sol. Era algo muy sencillo. Entonces, el apóstol Pedro dice, ni siquiera 6, contándose él, Pedro, Juan y Jacobo, sino solamente 3. Nosotros no necesitamos nada más que estar acá en la presencia. Hermanos míos, y esto me lleva a una meditación para nosotros. Cuando un creyente disfruta de estar en la presencia del Señor, encuentra allí el consuelo, encuentra las fuerzas para la tentación, las fuerzas para salir de las pruebas adelante, la fuerza para poder, cuando no tiene nada, decir el Señor me va a ayudar, las fuerzas para avanzar hacia adelante y no saber qué es lo que va a pasar. Es por eso que Pedro en su humanidad, justamente, dice, no nos movamos de acá, hagamos 3 enramadas, pasemos más tiempo. Hermanos míos, esta visión del apóstol Pedro realmente la va a trasladar por toda su vida para adelante, a tal punto que él se va a recordar y va a decir cuando estuvimos en aquel monte, cuando vimos su gloria, cuando vimos que él resplandecía. Y seguramente cuando Pedro le colgaron pies para arriba en la cruz inversa, porque ni siquiera él se consideraba morir digno como su Señor, seguramente se habrá acordado de aquel rostro resplandeciente en aquel monte, y sabiendo que él no estaba solo, sino que quizás iba a cerrar sus ojos cuando la sangre subiera al corazón, cuando sus arterias estuvieran a punto de reventar, y cuando él muriera con esa cruel crucifixión inversa, seguramente allí él iba a saber que quizás iban a cerrar sus ojos, pero iba a abrir los mismos ojos en el cielo, iba a ver ese rostro resplandeciente. Ya no iba a ver los vestidos manchados en sangre, como en la cruz, sino iba a ver a su maestro con sus vestidos resplandecientes, con su rostro radiando, esperándole allí en el umbral del cielo. Por otro lado, nos dice la Escritura, para ir avanzando, hermanos, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hermanos míos, ¿a dónde está nuestra complacencia? ¿Con qué cosas nos sentimos bien? ¿Nos hemos puesto a pensar? Miren, la voz del Padre que se vio en una nube que era común. Si nosotros vemos en el libro de Éxodo, había nubes. Si vemos en el libro de Deuteronomio, había nubes. Si vemos cuando el Señor Jesucristo se estaba bautizando, desde una nube también se escuchó una voz. Pero acá esta nube va a decir algo muy especial. En Él tengo toda mi complacencia. Y Él va a decir algo, a Él oí. Hermanos míos, ¿dónde está nuestra complacencia en estos días? ¿Con qué nos sentimos gozosos? ¿Con qué nos sentimos gozosos? Hermano, ¿cuánto tiempo pasa usted oyendo la voz del Señor y sintiendo ese gozo? Muchas veces quizás oímos tanta información, oímos tantas cosas, muchas veces oímos tantas cosas de nosotros mismos, pero ¿dónde está nuestra complacencia? Hermanos, nuestra complacencia realmente muestra en dónde está nuestro corazón, cuál es nuestro tesoro, cuál es nuestro anhelo. Mire, para decirlo en palabras criollas, ¿con qué cosa nos deleitamos? ¿Con qué cosa nos gusta pasar el tiempo y disfrutar ese tiempo? Hermanos, nunca las cosas del Señor, el Señor pensó que fuesen una carga para nosotros, sino un deleite. Por eso dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová. Y todavía nos tiene que dar un premio el Señor, si ahí ya está el premio. Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque, hermanos míos, cuando alguien se deleita en el Señor, cuando alguien se complace en el Señor, sin duda el Señor le va a dar lo que su corazón desea. ¿Saben por qué? Porque aquel que se deleita en cosas del Señor pide cosas que son del Señor. Y tienen su objetivo cosas que son del cielo.
Y sus objetivos están puestos solamente en las cosas del cielo, donde está el Señor Jesucristo y donde está el Padre. Pero por otro lado, vemos que el Señor va a decir en el verso 6, dice: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hermanos, imaginemos por un momento este cuadro. La voz del Señor, el Señor en medio, Moisés y Elías, la voz del Padre, y allí tres hombres, quizás muy parecidos a nosotros, con miedos, con incertidumbre de qué va a pasar mañana, de sentirse que no tenía fuerza, quizás como Juan, que era el más joven, sin duda entre ellos, donde estaba un Jacobo, que iba a ser el primer mártir, el primero que iba a morir, donde estaba Pedro, un hombre que tenía convicciones firmes. Sin embargo, en esas convicciones firmes él se dio cuenta que con sus fuerzas no iba a poder hacer nada, porque lo iba a negar al Señor. Pero vemos allí en estas tres personas, quizás rasgos muy parecidos a nosotros, hermanos. Nosotros con nuestras debilidades, con nuestros miedos, con nuestras reacciones, pero sin embargo los encontramos a ellos, dice, postrados sobre sus rostros y con temor del Señor. Hermanos, miren, no hay mejor cosa cuando un creyente se postra delante del Señor Jesucristo, reconociendo su amor, sin duda, pero reconociendo también su señorío, reconociendo su poder, reconociendo su magnificencia, reconociendo todo lo que es para nosotros. Hermanos, vivimos en épocas muy raras. ¿Por qué digo raras? Porque cada uno está apurado. Incluso hasta nuestras reuniones son apuradas. Donde quizás todavía, a pesar de estar encerrados, seguimos teniendo un montón de actividades. Reunión acá, reunión allá. Yo tengo un saco colgado acá al lado de mi escritorio y termino una reunión y paso a otra. Hermanos, necesitamos más tiempo de estar postrados. Necesitamos más tiempo de doblar nuestras rodillas, allí en un lugar solitario. Allí veo a algunos hermanos de San Rafael y sé que tienen unos lugares hermosos, amplios, a solas, donde ustedes pueden salir afuera y mirar al cielo. Y allí en la tranquilidad que ustedes tienen, postrarse delante del Señor y hablar con Él. Hermanos, qué privilegio tuvieron estos tres de estar contemplando al mismo Señor Jesucristo y postrándose delante de Él, hasta que el Señor los tocó y les dijo: vamos. Hermanos, nuestra situación es a la inversa. Muchas veces por no postrarnos, no lo vemos al Señor Jesucristo. Muchas veces por no pasar tiempo con esa actitud de corazón, nos perdemos de ver la gloria del Señor en íntima comunión con Él. Vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, uno de aquellos tres que se postraron en aquel momento era un jovencito, pero ya en Apocalipsis capítulo 1 ya estaba rondando entre los 87 y algunos teólogos dicen 90 años. Y va a decir allí el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, verso 17, cuando le vi, cuando el Señor se le presenta de vuelta, allí en aquella visión, donde se va a escribir el libro de Apocalipsis, acá el apóstol Juan, haciendo el Señor cumpliendo, o mejor dicho, cumpliendo el Señor lo que decía que éste iba a quedar hasta el último, y fue así, quedó hasta el último. Y allí Juan cuando le ve, dice en el verso 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Se vuelve a repetir la historia. Aquel jovencito de Mateo capítulo 17 postrado, el Señor también pone su diestra sobre él para decirles: no tengan miedo. Tenían temor de lo que habían visto. No era una visión. Estaba viendo la realidad del Señor Jesucristo glorificado y a estos dos profetas, o al profeta y a Moisés con él, y les dicen: no tengan miedo. Él ya siendo grande, habiendo sido martirizado, habiendo ido a predicar a las iglesias de toda Asia prácticamente, y estando ya desterrado allí en Patmos, cuando lo ve al Señor, tiene la misma actitud. Se postra sobre su rostro, pero acá va a escribir: caí como muerto. Caí como muerto a sus pies. Hermanos, cuánta reverencia nos muestra de que él tuvo ante la presencia del Señor. ¿Cómo es nuestra posición para orar? Muchas veces, si quizás
detalláramos cómo oramos del Señor, quizás nos daría vergüenza ante cómo oraba el apóstol Juan. No oró ni acostado en su cama, no oró un rato antes de salir mientras estaba tomando un café, no oró postrado a sus pies en comunión con el Señor. Hermanos, ¿cuántas veces necesitamos imitar a estos grandes para realmente poder contemplar la verdadera gloria del Señor? Para ir avanzando, mis queridos hermanos, ya la hora está avanzada. Dice el verso 7, entonces Jesús se acercó y los tocó, y les dijo, levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Hermanos, estamos viviendo épocas de pruebas, sin duda, épocas complicadas, épocas donde por ahí se dicen acerca de una vacuna, por ahí se dice acerca de esto, tantas cosas. Pero hoy más que nunca, aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, aquellos que somos llamados cristianos, necesitamos ver solo a Jesús, hermanos. Solamente a Él. Él es quien nos da la vida todos los días. Si hoy día estamos pudiendo compartir la palabra del Señor es porque Él lo ha permitido. Y si mañana Él nos da vida, es solamente por Él. Y si hoy día pudimos comer y tener un plato de comida en nuestra mesa, es por Él, mis queridos hermanos. No es por lo que ganemos nosotros. No es por lo que nos pague una empresa. Es porque el Señor nos lo provee. Hermanos míos, toda nuestra vida depende del Señor Jesucristo. Es por eso que el libro de Efesios habla de que somos ricos en Cristo. Es por eso que el libro de Filipenses dice, mi Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Y así tantos versículos que nos habla de tantas bendiciones que tenemos en Cristo, que justamente esta imagen de que ellos cuando alzaron los ojos no vieron a nadie, sino solamente al Señor Jesucristo, es lo que se nos pide a nosotros, mis queridos hermanos, que hagamos día tras día, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos míos, que en estos días podamos por sobre todas las cosas tener el ejemplo de estos tres, que cuando el Señor se levantó a nadie vieron, sino solamente al Señor Jesucristo. Ya para ir terminando, después algún hermano que quiera les puedo pasar más en detalle, pero me gustaría ya ir terminando y quedarme, mis queridos, en el objetivo por el cual el Señor permitió de que esto pasara. Y vamos a ir a 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 al 21. 2 Pedro capítulo 1, verso 16. Y acá también, varios años más adelante de esta transfiguración, encontramos al apóstol Pedro haciendo mención en su carta de este momento, de Mateo capítulo 17. Y dice el verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fíjense qué carta y qué versículo tan poderoso. Miren, dice, no fue cualquier cosa, no fue una visión, no fue una fábula, no fue que me lo contaron. Con nuestros propios ojos pudimos ver su majestad. Dice el verso 17, pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él describe la gloria como algo magnífico. Dice, y desde aquel cielo magnífico, desde aquella gloria magnífica, se dijo quién era el Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, y en Él tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros oímos, claro que oyó. Él, Jacobo y Juan, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Hermanos, esa voz que Él oyó, ese contemplar de esa magnificencia y de ese poder de Dios, justamente pone como introducción para decir lo que va a decir ahora. Y acá está nuestra enseñanza para nosotros, mis queridos hermanos. En primera persona, porque lo está narrando aquel que en primera persona lo vio y vio lo que pasó en ese monte. Dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, mis queridos hermanos, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está queriendo decir?
Hermanos, yo lo vi, yo estuve con Él, escuché la voz del cielo, lo vi a Él glorificado, vi a Moisés, vi a Elías también, vi la grandeza del cielo. ¿Y saben qué? Me hace pensar que tenemos una antorcha tan segura que nos puede alumbrar en estos días oscuros en que vivimos. Y esa antorcha segura la tenemos que tener en alto hasta aquel día en que realmente salga aquella luz, cuando Él nos venga a buscar y realmente las sombras huirán, sabemos cantar. Y esta esperanza viva tornaráse en realidad. Hermanos, ¿qué esperanza tenemos nosotros de que Cristo nos va a venir a buscar? Esto que Él vio en el monte, ahora le sirve a Él como esta antorcha, que le permite caminar seguro. No sabe qué va a haber más adelante, pero tiene la antorcha. Y sabe que Cristo va a ir con Él. Dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es para nosotros, hermanos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vuelve a traer a Moisés, vuelve a traer a Elías, vuelve a traer a tantos escritos que están puestos en la palabra del Señor, para que nosotros prestemos atención como una antorcha. Hermanos míos, ¿cuál es nuestra antorcha diaria? ¿Es quizás pasatiempo? ¿Es algún libro? ¿Es estar quizás con la familia? Hay muchas cosas que el Señor permite que las tengamos y sin duda son permisibles, pero hay algo que tiene que ser lo primero en nosotros. Lo primero que tiene que ser es esta misma expresión que tuvo el apóstol Pedro. Miren, imitemos a aquel que vio en persona, en aquel monte de la transfiguración, a Cristo glorificado. Recién allí mi hermano Pepe mostraba a un amigo que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha hecho manifestación de recibir al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, y lo digo no solamente por este amigo, sino por nosotros, un día creímos en Él, un día le abrimos nuestro corazón, un día le dijimos, Señor, entre acá, esto es suyo. ¿Cómo es nuestra vida? Nosotros pudimos ver de que Él murió en la cruz del Calvario. A través de la fe pudimos comprender que Él también resucitó y que Él también nos dio una nueva vida. Hoy nos ha dejado esta palabra profética, tan segura para nosotros, para que nosotros estemos atentos como una antorcha que alumbra nuestro camino. Y a pesar de tener por ahí noticias dificultosas, a nosotros no nos importa, no es que no nos importe. Tenemos un ancla más firme que nos hace estar confiados, seguros, de que nada nos va a faltar porque el Señor está con nosotros, que nos permite sentir la mano del Señor en nuestro hombro, diciéndonos todos los días, no temas, yo te ayudo. Pero ¿cuándo nos dice eso el Señor, mis queridos hermanos? Cuando realmente, postrados ante su presencia, como lo hicieron Pedro, Juan y Jacobo, podemos llegar a caer como muertos delante de Él, contemplando su grandeza y su gloria, a favor de los que Él ama, a favor de los que Él nos amó tanto y entregó su vida para darnos esta vida nueva que hoy día podemos disfrutar y que sin duda vamos a poder disfrutar al máximo cuando Él nos venga a buscar o cuando Él nos lleve con Él. Que el Señor bendiga su palabra, queridos hermanos.